como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va, mi gemelito? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué tenemos que decir? Vamos, ¿a quién voy a leer? Recuerda que mis lecturas son siempre generales, extemporáneas y a quien le resuene solamente. No resuenan todo el tiempo. Vamos a ver. Tú no quieres más ilusiones, definitivamente, mi querido Géminis. Estás allí muy poco entusiasta. Sientes que de verdad lo mismo de siempre. No quieres más de lo mismo. Ya te cansaste y te hartaste. Ya no sabes si creer o no creer. Ya de verdad, como quien dice, ¿para qué tanto sufrimiento? Prefiero estar solo o sola. Vas a hacer un cambio de ciclo definitivamente, porque no hay comunicaciones de ningún tipo. Sientes que te has completamente bloqueado y entraste en un coma inducido, definitivamente. Aquí sientes que no es justo todo lo que pasó. Hay alguna esperanza que hay para ti. Ya tú sabes porque todo pasó, cómo sucedieron las cosas, a pesar de la gran cantidad de dudas que tienes, pero a la larga sabes que, como quien dice, eres completamente libre. Estás ahorita en una sola libertad. No quieres ahorita nada, no quieres saber de nada por el momento. Veo que estás ahorita solo o sola, por cierto. No estás con nadie, estás esperando quizás acontecimientos que ocurran. Pero también sí que te digo, tú estás muy incrédulo últimamente, muy incrédula, porque no estás sintiendo que de verdad ha sido muy sincera esta persona que se fue. No, definitivamente por algo se fue y no fue realmente por causa tuya, todo lo contrario. Una persona que quizás a lo mejor en un momento determinado agarró y se largó y se fue. Pero se fue sin medir consecuencias, se fue sin saber que quizás a lo mejor te iba a necesitar en cualquier momento. Así son las cosas de la vida, Géminis, así son las cosas. Aquí están los peces. Y los peces están hablando de que quizás a lo mejor para un futuro tú puedas tener de emociones desmedidas, abundancia en el amor o quizás a lo mejor inclusive hasta una relación abierta. Porque estoy viendo acá que tienes un gran cambio de ciclo. Como que si quisieras decir, no me quiero comprometer ya más con nadie. Yo no quiero compromisos con nada, con nadie. Yo voy a vivir el amor a como vaya viniendo, vamos viendo, pero sin llegar, voy a pretender no comprometerme, no llegar hasta el fondo, porque no quiero que me vuelvan otra vez a dañar, que no me vuelvan otra vez a tocar mis sentimientos. A mí me parece que está bien que si puedas hacer, si quieres tener esa relación como digamos, un poquito como abierta, como no muy comprometida, como para que nadie salga tan perjudicado a la hora de la chiquita, ¿verdad que sí? Pero sí que te veo eso, que te veo como muy libre, como que no quieres las cosas sino como más libre. Y esto efectivamente puede ser un indicio de una relación abierta que quieras tener ahora. Que ahora las cosas sean como más tranquilas, como más light. Como que no, sin muchas preocupaciones, sin irte a enamorar hasta los tequeteques, oye, sin perder la cabeza. Vamos a decir así. Así sí que te digo. Entonces, estoy viendo eso. No hay, tienes un cambio de ciclo justamente porque sufriste una gran decepción. Una gran decepción y y fíjate tú, en la primera parte de este ciclo, de este futuro a corto plazo y quizás mediano plazo, todavía de verdad que estás como quien dice en eso, estás en esa situación tratando de cambiar ciclos porque no hay comunicaciones. Esa persona, si tú crees o quieres que se comunique, pareciera que hasta el momento no la estoy viendo. A pesar de todo,
Veo que sigues adelante y dijiste, de ahora en adelante yo me voy a cuidar más y no voy a permitir que vayan a, quizás a, oye, a hacerme daño, pues voy a tratar de cuidarme. Lo que pasa es que uno a veces, uno dice eso muchas veces, Géminis, y uno no manda en el corazón. Uno dice, no me voy a enamorar más, o me voy a cuidar más, o voy a ver hasta dónde llego, pero de verdad que muchísimas veces uno cree que lo puede hacer, pero a la larga no lo puede hacer. Eso es lo que pasa. Vamos a seguir viendo acá, para ese otro lado de la moneda. Vamos a ver, algo nuevo para ti. ¿Viene algo nuevo o viene siendo lo mismo de lo que estamos hablando? ¿O es que viene nuevamente esa persona a tu vida? ¿Qué es lo que pasa? Te veo solo ahorita. Sí te veo solo y de verdad como que te dolió bastante lo que te hicieron. Pero bueno, ya tú quieres, estás como medio respirando por la herida, si se quiere ahorita. Sí, señor. Vamos. Esta persona está todavía nebulosa. No hay reacción en la persona. Necesita salir de su zona de confort para ver qué es lo que hace. No hay, como quien dice, tampoco tiene, no hay mucha estabilidad de su parte. Sin embargo, esta persona como que ha encontrado lo que está buscando. Y sí que te digo que su rueda de la fortuna le sigue adelante. La ruptura está allí porque está allí. Hay quizás de vez en cuando alguna que otra recuerdos o sufrimientos, pero definitivamente no termina de hablar. Y también está en la misma que tú. Está libre como el viento. Ahorita hay libertad ahorita. Esta persona tampoco quiere, si se quiere, más compromisos. Tampoco quiere. Parece ser que también le fue mal. También le ha ido mal. A pesar de todo, también le fue mal. Así como te fue a ti, a esa persona también le está yendo, como quien dice, no muy bien, que digamos. Ahorita está bastante confundida esta persona. Pero mira, ¿sabes una cosa? Déjame decirte algo. No lo vas a creer. Pero esta persona, dentro de todo, esté donde esté, hay como cierto sufrimiento en silencio. Parece ser que no ha podido de todas terminar de olvidar. No ha terminado de olvidar. Tiene cierta nostalgia. Y sabe que a lo mejor es imposible porque ya tú dijiste, ya está, le hiciste como la cruz, mi querido Géminis. Ahora dice que viene a cumplir promesas, o esa persona sentiría o siente que si volviera, vendría a cumplir promesas que no te pudo cumplir en un pasado. ¿Entiendes? Y no sé cómo estarás tú allí. Yo no sé qué estarás tú pensando. Yo no sé cómo estarás tú dispuesto o dispuesta a aceptar esta persona. Yo voy a ver aquí si hay alguien nuevo para ti que viene. Porque no estoy viendo claro esto. Yo siento, esta persona no la estoy viendo volver. Eso sí que te digo. Está quizás con ciertos recuerdos en silencio. No termina de demostrarlos. Pero porque no ha podido olvidar definitivamente. Quizás cree o siente que es imposible. A lo mejor quisiera venir a cumplir promesas, como te digo. No lo estoy viendo venir, pero sí que lo siente. De todas maneras, al final yo voy a leer 3 cartitas más de actuación y vamos a ver por fin qué es lo que es con esta persona. Porque es un poquito inestable, si se quiere. Vamos a ver. ¿Tú le creerías a esta persona si viene a ofrecerte promesas que antes no te cumplió? ¿Serías capaz de creerle? Vamos a ver si para ti viene un nuevo amor. Vamos. Está muy como muy opaca la energía acá. Aquí hay un sí, aquí hay un no, aquí hay otro no, aquí hay un sí, aquí hay otro sí. Mira, mi querido Géminis, pareciera ser que definitivamente como que sí, como que definitivamente esta carta ya me está indicando definitivamente que sí, que ese cambio de ciclo que vas a hacer es un nuevo amor que viene para ti. Lento, eso sí, lento.
Aquí te lo están diciendo, lento. Así que veo ahí que definitivamente también puede ser que en cualquier momento este pasado quiera como dar una vuelta, pero no se atreve, no es tan seguro, no lo veo como tan seguro porque, mira, no, lo está haciendo todo en silencio, siente muchísima nostalgia, siente muchísimos recuerdos y todo muy callado. No se atreve a hablar, no se atreve a decir nada. Alguien que viene a hablarte de ese futuro que viene para ti y con muchísimas esperanzas, mi querido y adorado Géminis. De verdad, sí que te digo, veo que sí es cierto, que viene para ti un nuevo amor y que cumples con ese mandato, digamos, del tarot que te está vaticinando un cambio fuerte de ciclo. Voy a ver aquí, a pesar de que su sufrimiento es en silencio, a pesar de que no ha podido olvidarte, pero no se manifiesta, ¿entiendes? Sabe que quizás es imposible, no se manifiesta. Y al ver que tú estás ahí cerquita, es que tú estás haciendo ese cambio de ciclo muy rápido. En la primera mitad, sí. Al principio de ese futuro o de esa proyección a futuro, en la primera parte. ¿Entiendes? En la primera parte de ese futuro, de esa proyección, estás tú haciendo tu gran cambio de ciclo, porque ya tú no quieres más ilusiones, ya te desengañaste completamente. Y eso es lo que le pasa a este firifiri o a esta firifiri, que se siente como que de verdad, siente que es imposible. Y no ha podido olvidarte, por cierto, ¿sabes? Aunque no diga niñez. Sí, señor. Quizás a lo mejor quisiera venir a cumplir. Dirá, voy a ver si yo hablo con Géminis y le digo que le voy a cumplir lo que le prometí. Pero yo no sé si Géminis me va a aceptar. Eso lo tiene con estas dudas, con esta nebulosidad. Sí, señor. Y al fin y al cabo, al final de todo, no habla, no dice nada. No puede, no es capaz. Mira, pues aquí que dice obstáculos y retos. Aquí hay muchos obstáculos y retos que hay que pasar para que esta persona quizás pudiera nuevamente regresar a ti. Y entre los obstáculos está esa nueva relación que puede haber para ti, mi querido y adorado Géminis. Entonces ahí te estoy dejando yo esa lectura, de verdad. Y vamos a ver, por cierto, voy a ver en estas cartas. Voy a sacar 3 cartas aquí de actuación y vamos a ver definitivamente, en definitiva, qué hay con esta persona, qué onda con esta persona. ¿Es que viene definitivamente o no? Porque a pesar de que viene alguien nuevo para ti, vamos a ver, quiero investigar si esta persona, qué onda con esta persona, porque se ve que está muy insegura. Sabe que es imposible, ¿verdad que sí? Hay alguien que está en tu vida ahora y esa persona se va a sentir imposibilitada. Mira, aquí está el Rey de Espadas, queriendo como venir a como de lugar, a luchar por ese amor, pero se va a encontrar con una pared. Mira, con muchísimo amor que ahora está viniendo esa persona. Y de verdad, queriéndose arriesgar nuevamente, queriendo otra vez invertir. Mira tú esto, mi querido Géminis, no te lo pierdas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué piensas hacer tú entonces? Porque aquí estoy viendo que esta persona a como de lugar va a querer luchar. Pero ¿sabes por qué está esta carta así invertida? Porque esa persona va a saber que tú tienes a alguien. Y ahora va a querer entrar, como quien dice, a lo macho, a lo mero mero, a que no le quiten su puesto. Por eso es que viene invertida. Ahí sí que tienes que tener cuidado, ¿ves? Porque va a querer venir a como de lugar. Viene cargado de bastante sol, porque ahora se le revierte el sol, ahora se pone derecho, ahora sí sabe que está perdiendo definitivamente. Y aquí quiere, ya dijo, ya voy a invertir en mi amor en Géminis otra vez. Aquí ya, esta es la carta del 3 de bastos, donde dice, sí, ya lo pensé, lo analicé y sí, me voy a devolver, voy a invertir. Pero para ese momento, yo no sé si será muy tarde, porque hay alguien nuevo para ti.
Entonces yo podría verlo de esta manera, o algunas de ustedes podrán esperar a esa persona que llegue o seguir adelante con su vida y tomar la nueva relación que viene para ustedes. Ya después veremos cómo se acomoda esto. Ya después veremos cómo se remienda este capote, como dicen. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo, mi querido y adorado Géminis, en un próximo video. Nos estamos viendo. Bye bye. Bien interesante esta lectura.